Hola, hola amigos de Evolution Pro. Tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí en un programa más del fútbol juvenil, en un tema muy atrayente, en algo en lo que te- nosotros que estamos involucrados en el fútbol tenemos un gran interés. Este, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Gerson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a todos los que nos siguen en la plataforma de Evolution 360, en el, con el tema siempre de fútbol juvenil. Contento de estar de nuevo tocando lo que siempre nos gusta y creo que está envolviendo a la gente, que es el desarrollo del fútbol juvenil. Sí, sí, sí. Bueno, hemos tenido una suerte y es agradecer mucho a nuestros compañeros, amigos de profesión, en este caso pues, de allá de España, que bueno, hace el programa anterior tuvimos a Eduardo Covelo del Celta, y hoy la verdad que la persona que va a compartir con nosotros el programa, yo creo que va a ser la satisfacción de muchos, ¿no? Nosotros siempre nos hemos preguntado cómo se construye la metodología a nivel internacional, ¿no? Cómo lo vienen desarrollando cada uno. A veces no solo es hacer pues una pasantía, ir a ver los entrenamientos, sino conocer lo que hay detrás de toda esta conformación de las tareas. Se habla hemos leído, y quizás en algunos momentos tanto tú, las personas que lo siguen, los entrenadores, han desarrollado una metodología que ha estado de moda, ¿no? Y quizás algunos con más experiencia han desarrollado su propia metodología. Bueno, hoy tenemos pues un invitado que nos va a enseñar la metodología de su club, cómo se inició, es un exjugador, una persona que ha pasado por esas mismas canteras, ¿no? Y lo lindo que es el poder construirlo a través no solamente de él, sino rodeado de lo que siempre hablamos, Pepe, ¿no? Rodeado de personas que inmersan directamente el tema, el proyecto. A veces no es uno solo el que lo hace, sino hay varias personas que están rodeadas dentro del proyecto. Entonces, lo invitas, Pepe, tú. Sí, bueno, le vamos a dar la bienvenida a Pablo, va a estar con nosotros y vamos a tratar de conversar de lo que nos gusta y voy a tratar de mantenerme tranquilo a la hora de hablar. Así que bienvenido Pablo, un gusto estar con nosotros. El placer es exclusivamente mío. Muchísimas gracias por la invitación. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primero agradecerte por el gesto, el tiempo que nos vas a dar. Aquí un poquito vamos a contar a todos nuestros amigos que nos siguen por Evolution Pro en este programa de fútbol juvenil. Pablo tiene una experiencia profesional, ha trabajado, bueno, aparte de que ha sido es jugador, es futbolista del Betis, ha trabajado como entrenador del Sevilla y en el 2000-2001 clasificando campeón, ha sido entrenador de la Liga Nacional de Juveniles, también del Sevilla el 2008-2009, entrenador del Nervión en temporadas 2011-2012, con ascenso a primera de Andaluz. Ha sido seleccionador andaluz sub-18 en temporada 2015, disputando el Campeonato de España. Ha sido entrenador en el 2015-2016 de la Liga Nacional Juvenil del Real Betis. En el 17 también entrenador del Juvenil A del Real Betis en la primera división. 2017-18 entrenador del primer equipo juvenil de la división de honor. Hoy tienes un cargo distinto, el cual te felicitamos. También tenemos la felicitación al club el haber clasificado a Copa UEFA. Pepe, tú tienes algo también creo ahí. Sí, de verdad, es bastante extenso el currículum, así que lo vamos, bueno, Vamos a resumirlo. vamos a resumirlo ahí. Bueno, como formación deportiva, nivel 1, 2 y 3 de entrenador de fútbol nacional, los datos deportivos, cantera del Real Betis Balompié desde la edad de Alevín hasta el Real Betis División de Honor en el año 87 al 95, en el año 95 en la Isla Cristina, en tercera división en el Grupo X, en el año 96 en UD Los Palacios, la tercera división en el Grupo X, en el año 96 Club Atlético Cortegana, tercera división del Grupo X, en el año 97 en La Oliva, en la regional preferente, en el año 98 hasta el 2000, en AD Nervión, regional preferente, y en las selecciones, campeón de Andalucía de selecciones territoriales con la selección sevillana de fútbol en los años 94, campeón juvenil, entrenador José Ibáñez y Joaquín Martín. En el 92, campeón cadete, entrenador con José Ibáñez y Joaquín Martín. En el año 90, campeón infantil con entrenador Antonio Álvarez y convocatorias de selecciones andaluza con Jerónimo Barranca en los años 94 y 92 en cadete y juvenil.
Nada extenso el currículum, ¿ah? No, y sumarle que tiene como profesión economista y empresario. Ahí teníamos la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo fue esa transición de futbolista a entrenador, Pablo? Cuéntanos un poco. Bueno, lo he contado muchas veces la verdad que había datos que ha dado Pepe que ni me acordaba, ¿no? Pero yo no tuve una carrera demasiado larga como futbolista porque pronto me vine a dar cuenta que me gustaba muchísimo más ver el fútbol que jugarlo. Yo ya había momentos en los que me costaba mucho trabajo ir a entrenar porque prefería quedarme viendo pues, los equipos de Champions un miércoles noche o un jueves noche. Y bueno, era una señal que percibía que me gustaba mucho el juego y que necesitaba experimentar este deporte desde otro punto de vista. Entonces, pues con 24 años, aproximadamente 25 años, dejé de entrenar. Bueno, empecé a compartir ya banquillo siendo jugador. Hacía un poco las labores de segundo entrenador con el primer entrenador de un equipo en el que yo jugaba. Y bueno, pues ya desde ahí pues empecé a formarme y ya pues toda la cronología que Pepe nos ha ido contando y que me llena de buenos recuerdos y porque además ha tenido mucha importancia, esa variedad ha tenido mucha importancia en el desarrollo de mi profesión. Mira, tuviste la etapa de entrenador, hoy ya en un cargo distinto, que es el área de metodología, ¿no? Cuéntanos un poco para después ya entrar directamente en lo que quizás todos estamos esperando, ¿no? El cómo desarrollan la metodología. Sí, bueno, actualmente yo me siento entrenador de fútbol. El cargo me mantiene muy cerca y además nutriéndome continuamente del conocimiento de muchos compañeros, que son los compañeros a los que coordino, que son todos los entrenadores de la cantera del Betis. Y no dejo de ser entrenador, lo que dejo es de llevar un equipo en primera persona, pero es verdad que ahora después estoy nutriéndome de una experiencia y de unos conocimientos que mi intención es que en algún momento pues volver a ejercer, porque los cargos son variables, porque las personas entran y salen y porque lo que me gusta realmente es el campo, ¿no? Sí, Pepe. Y en eso, Pablo, a ver, si bien es cierto, ahora tienes ese cargo y dices que te gusta dirigir, a veces uno, ¿por qué no termina diciendo, no, yo simplemente quiero dirigir y no quiero ser el jefe? Bueno, no. Yo no soy muy partidario de la palabra jefe, sobre todo porque realmente como yo vengo de percibir las mismas incidencias que se encuentran mis compañeros a día de hoy, que es una ventaja para yo poder desarrollar mi labor, ¿no? El hecho de poder empatizar con ellos en el día a día, porque hace 2 años dirigía el principal equipo de nuestra cantera, que estuve 3 años dirigiéndolo, ¿no? El primer equipo juvenil. Y bueno, eso me da una perspectiva de poder acercarme mucho a ellos. Ellos son conocedores de que soy un compañero más y los cargos en el fútbol son muy volátiles, son muy variables, ¿no? Lo que hay que tener claro es que hay que sacarle un rendimiento máximo a cada experiencia y a cada oportunidad que el fútbol te pone por delante, y que ahora estoy en un puesto privilegiado porque no solamente trabajo en el club de mi vida, sino que además me nutro diariamente de los altos conocimientos que tienen todos nuestros entrenadores, y eso además me llena de exigencia y de responsabilidad para poder transferirles y aportarles conocimiento y valor añadido, que es de lo que se trata mi cargo, ¿no? Eso es lo que tú dices, es claro, es lo que te iba a tocar, ¿no? En el lado que hoy ocupas tienes una responsabilidad muy grande, tu experiencia es importante, no solamente te abocas en la formación del futbolista, sino también en la formación de los entrenadores. Y también con eso es que tú recoges de ellos algo nuevo que tienen y el cual va a sumar a tu conocimiento, ¿no? Al final es una suma de conocimiento que se va a valorar en el desarrollo, en el sueño de los propios chicos. Eso me parece que es muy importante. ¿Te parece, Pablo? Iniciamos con, este, con el trabajo que tú tienes realizado, ¿sí? Nos los compartes Vale, y conforme esto vamos preguntando. Sí, me vais interrumpiendo o vamos al ritmo que vosotros marquéis. Dale, listo, perfecto, Pablo. Bueno, lo primero
y creo que por situarnos, ¿no? Todos los que estemos presentes, es que nosotros la metodología la entendemos como... lo primero que cuando yo entré en el cargo me obsesioné por dejar claro lo que yo entendía por metodología. En los cursos de entrenadores y en la distinta formación, los entrenadores vienen a entender la metodología como una cuestión que está relacionada con el entrenamiento, ¿no? Con la sesión de entrenamiento y con el método que yo desarrollo para de alguna forma transferir el entrenamiento a la competición. Yo no considero la metodología exclusivamente desde el punto de vista del entrenamiento, sino que la considero como un proceso metodológico donde interactúan diferentes áreas, en nuestro caso son 5 concretamente, y la metodología es una más de ellas. Entonces, de alguna forma, lo que vengo a dirigir es el proceso en el club, ¿no? Hay un proceso donde 5 áreas interactúan para desarrollar el único valor posible que debe de tener una cantera, como no es otro que el jugador. Comentaba Gerson ahora en la presentación la importancia de los entrenadores y de transferirles conocimiento. Para nosotros los entrenadores son el principal embajador de nuestro proceso. Por eso la formación a ellos es capital, es muy importante para que después ellos puedan ser los principales embajadores de la idea de proceso que tenemos. Nosotros en Cantera Betis las áreas se confluyen en 4 grandes bloques principalmente. Ese proceso, como estáis viendo en pantalla, pues contiene la figura del entrenador, la figura del entrenamiento como el dónde, la figura del jugador como el quién y la figura de un modelo o un contexto de juego que nos permita contextualizar y desarrollar al jugador, que es el único objetivo y el más importante de los objetivos de Cantera Betis. Había distintas corrientes que nos preguntaban en torno a por qué, si el jugador era lo más importante para nosotros, por qué empezábamos desarrollando en el año 1 de implantación un modelo de juego. Claro, yo entiendo la pregunta, ¿no? Podemos pensar, oye, si el jugador es lo más importante, ¿por qué no empezabas el proceso incidiendo en el jugador? Bueno, pues porque realmente al jugador hay que darle un contexto, hay que darle un escenario, un espacio de aprendizaje. Y eso es lo que hemos hecho en Cantera Betis. En Cantera Betis nosotros hemos creado un contexto de juego para que realmente saber en qué condiciones y en qué escenario queremos que nuestros futbolistas se desarrollen. Con lo cual, lo primero que hicimos fue crear un modelo de juego y un contexto. ¿De acuerdo? Ese modelo de juego que no tiene nada que ver, como bien sabéis todos los que estáis aquí dentro de lo que es el fútbol, nada que ver con un dibujo, ni con un sistema, ni con una forma de jugar exclusiva. Simplemente nosotros hemos creado un contexto de aprendizaje. Ahí podéis ver cómo para nosotros, dentro de lo que es la búsqueda y la mejora del rendimiento, pues tenemos que incidir en cada uno de los 4 elementos. Incidimos en el jugador, incidimos en el entrenamiento, incidimos en el entrenador, incidimos en el modelo. Y ahí tenéis lo que os decía. Pablo, discúlpame, una consulta. En el tema, por ejemplo, el entrenador, ¿cuál es el perfil del entrenador que tiene las canteras del Betis? Pues mira, nosotros la obsesión que tenemos en el desarrollo del profesional, del técnico, es convertir a un técnico de equipo en un técnico de jugador. Actualmente la gran mayoría de canteras, por lo menos a nivel del panorama nacional, con los distintos cargos con los que me relaciono, los directores de metodología o responsables de cada uno de los clubes de cantera de élite en el fútbol español, con los que tengo la ocasión de hablar y compartir y conectarme de vez en cuando, todos nos quejamos un poco de que nos encontramos con fantásticos entrenadores en el desarrollo colectivo, pero entrenadores que aún sigue teniendo mucha mejora en el desarrollo del jugador. Es mucho más difícil entrenar jugadores que entrenar equipos. Entre otras cosas porque también es mucho más difícil medir cuando vemos un funcionamiento colectivo armónico a cuando realmente un jugador lo hemos hecho mejorar, ¿no? Nuestra cantera está en un proceso de pulir a un buen entrenador de equipo en un magnífico entrenador de jugador. Eso es lo que nos permitirá, evidentemente, y estamos convencidos que desmontar esa creencia de que si te dedicas al jugador los resultados se complican
y estamos convencidos de que los resultados colectivos llegan como consecuencia de la mejora del futbolista. Pero Pablo, a ver, Pedro. Yo dentro de lo que quiero tratar de entenderlo, a lo mejor estoy equivocado y me corriges ahí, cuando hablas de que el entrenador prácticamente sea con el jugador, es como si uno estuviera hablando de cosas analíticas y cosas generales, ¿verdad? O sea, porque en muchas cosas yo entiendo cuando dices el modelo y la estructura de un entrenador, porque a veces hay entrenadores que quieren empezar abajo porque su deseo es llegar a ser entrenadores profesionales. Hay otros que a lo mejor se estancan y les gusta y disfrutan el ver cómo evoluciona un chico, pero sí creo cuando hablas de eso, del entrenador que se preocupe del jugador, porque si bien es cierto, el todo no va a funcionar sin que las partes comiencen a producir y cada quien produzca de acuerdo en el lugar en que se encuentra. No sé si me entiendes ahí o no lo tengo claro. Bueno, matizarte el inicio de tu intervención, no, ni muchísimo menos hablo de una tecnificación analítica, ni de desglosar la sesión de entrenamiento en sesiones individuales, que tampoco están de más si son necesarias. De lo que hablo es de una filosofía en la que el técnico, su prioridad no sea el ganar de cualquier forma, abandonando cuestiones que el jugador necesita en su desarrollo. Os pongo un ejemplo, ¿no? Si un entrenador de un equipo infantil, que es de la edad de 13 y 14 años, prepara a su equipo exclusivamente para la competición, con el talento que tienen las canteras de élite, seguramente el resultado se va a dar. Pero si la competición hay una serie de aspectos que no me exige, porque soy superior o porque tengo un modelo de juego que, por ejemplo, mando en campo contrario, que se me da poco el bloque bajo, que se me da poco la transición de ataque-defensa, pues estoy dejando pasar un año en la formación del futbolista porque no le estoy dando los inputs y los contenidos que necesita su formación. El buen entrenador de cantera es el que es capaz de detectar que la formación de un futbolista necesita de todos los ingredientes y no abandonar un ingrediente porque la competición no me lo exige. A eso me refiero con entrenar jugadores y no entrenar equipos. Es a una filosofía que no me lleve a que la competición marque mi planificación y mi desarrollo, sino que lo importante es un proceso donde el jugador se tiene que llevar todos los contenidos necesarios para que cuando el año transcurra ese entrenador haya de verdad mejorado el principal activo de un club como son sus futbolistas. Ahí podemos llegar bueno, a la conclusión, quizás donde siempre conversamos de que el jugador evoluciona, mejora y desarrolla, ¿no? Pero siempre respetando los procesos pues madurativos y evolutivos. Y para eso tienes toda la razón, ¿no? Tiene que haber una progresión en la enseñanza y en los contenidos. Al final, todo es importante, hay que saber solamente el cómo y en qué momento ir dándolo a través también de una evaluación. Pablo, comentando un poco lo de atrás, o sea, no solamente hay una formación del futbolista, hay una formación del entrenador, ¿verdad? Por supuesto. Son el elemento principal. Nosotros diseñamos un plan, formamos a los entrenadores para que lo ejecuten y contamos con nuestra formación hacia ellos y con su talento natural, ¿no? También con su desarrollo como técnico, ¿no? El entrenador debe ser un profesional como pasa en la gran mayoría de profesiones, un profesional en continua enseñanza, ¿no? Y en continuo autoconocimiento. Nosotros, y os pongo por ejemplo como referencia al fútbol español, ¿no? Nosotros hace 10, 12 años éramos los dominadores del fútbol a nivel internacional, a nivel mundial, en esa selección que casi que de memoria pues, podrían recetar todos los aficionados al fútbol en cualquier sitio del mundo, y en cambio pues ese juego combinativo de espacio reducido y que predominaba y dominaba al rival mediante la posesión del balón y donde el pase medio corto pues predominaba hacia el atraer y generar superioridades en el opuesto y demás. Y hoy día, pues, por ejemplo, en 10 años vemos un fútbol mucho más de transiciones, mucho más vertical,
donde los momentos de verticalidad tienen que ser mucho más aprovechados. Bueno, pues necesitamos un entrenador que sea no solamente capaz de formar al equipo para adaptarse a las distintas corrientes y a los distintos momentos que el fútbol necesita, sino jugadores que sean capaces de adaptarse a cualquiera de las circunstancias que el juego requiere. Con lo cual, la formación del entrenador es vital. Para nosotros denominamos al entrenador como nuestro principal y más eficaz embajador. Además, hay un documento que elaboré para la cantera en el que lo titulaba de esa forma, ¿no? El entrenador, el más eficaz embajador, ¿no? Perfecto. Seguimos, perfecto, quedó claro. Vale. Bueno, os decía que esas son las áreas que confluyen. Ahí habéis podido comprobar que es área de metodología, área de análisis, área de psicología y un área cada vez más implementada en el mundo del fútbol y que adquiere muchísima importancia, como es el área de rendimiento, de medir el rendimiento físico, condicional y evolutivo de los jugadores de fútbol. Y nosotros en Cantera Betis tenemos la gran suerte de poder medir el rendimiento ya con los aparatos GPS, pues casi desde edad infantil. Eso nos da pues muchísima información acerca de los umbrales de rentabilidad, umbrales de entrenamiento, umbrales condicionales, y bueno, nos permite darle una información precisa a nuestros preparadores físicos y a nuestros entrenadores de si realmente estamos llegando a los umbrales de entrenamiento que a nivel condicional requieren los jugadores, ¿no? Ahí se genera ya una integración o una interacción directamente de las áreas. Sí, nosotros hay un momento relacional, que es el que tenéis ahí, que es un momento en el que, ahí lo veis, soy yo concretamente, que estoy explicando una tarea que se va a medir, y en esa sala nos confluimos con el cuerpo técnico, lo hacemos una vez por semana, y el cuerpo técnico en conjunto pues aparece en una sala donde nos confluimos todas las áreas, responsables de cada área por equipo, y evidentemente nuestra sesión, nuestro desarrollo converge con cada una de las áreas, incluida la área de psicología, que tiene una participación en el desarrollo más de escucha o menos activa, pero que cada vez que se le necesita para un componente emocional, afectivo, que nos cuesta mucho más trabajo medir lo emocional, y sin embargo lo cognitivo sí lo medimos mediante el concepto de intensidad táctica, que ahora hablaremos del mismo, pues la verdad que esa confluencia de áreas nos da una calidad en el trabajo que nos sitúa ante una de las canteras de más predominio del fútbol nacional, ¿no? Ahí tenéis, bueno, algunas de las imágenes de las áreas que confluyen. Ahí tenéis el área de rendimiento en un trabajo específico de sala por equipo, donde, bueno, nosotros se hacen los distintos trabajos de fuerza, trabajos condicionales. El área de análisis, que lo que mide es pues la confluencia, tanto individual como colectiva, del desarrollo de nuestros equipos desde un punto de vista del contexto de juego. Y el área de metodología, que es la que me toca dirigir, pues la que se encarga principalmente de coordinar todo el proceso. Con lo cual, más que responsable del área de metodología, que lo soy, pues también soy el responsable de que ese proceso se cumpla y que las mediciones de las distintas áreas confluyan y que entre todos seamos capaces de encontrar cada vez más un futbolista global, ¿no? Un futbolista total para nuestro primer equipo. ¿Una pregunta, Pepe? No, está clarito, todavía no. Vale. Importante la intervención y evaluación continua. Nosotros a nuestros técnicos los evaluamos de forma continua, tanto en el corto plazo como en el medio plazo. Ahí tenéis una imagen de medidores físicos y condicionales, que después nos lo llevamos al campo. Se ven, como se pueden ver, hay distintas tareas donde realmente estamos midiendo pues distintas cualidades condicionales, de alta velocidad, la resistencia, y después lo llevamos a un informe a largo plazo, que es el informe que emitimos para que se tomen las decisiones a nivel de dirección de cantera, ¿no? Decisiones de altas, de bajas, de renovaciones. Y la verdad es que es un trabajo que agradece mucho el club desde un punto de vista de la decisión, porque cuando toma la decisión pues tiene muchísima información. Ahí tenéis un poco lo que viene a ser nuestro modelo. Nuestro modelo persigue, como veis en la imagen, una identidad. A nosotros
nos preocupa mucho que cuando un aficionado al fútbol o un aficionado vea a un equipo de cantera Betis, pues sepa que es un equipo del Betis, ¿no? Esa identidad para nosotros es importante. Nuestros equipos, aparte de ser identificables, son competitivos, porque igual que he comentado antes que debería de primar el futbolista sobre el colectivo, estamos altamente convencidos que la competitividad y la formación deben de ir de la mano en una cantera de élite, y eso de formar o competir, nosotros lo convertimos en formar y competir. Tenemos que formar y competir, porque necesitamos futbolistas que ganen, futbolistas que sean ganadores, que crezcan desde la autoestima positiva, y lo hacemos gradualmente, lo hacemos con cariño, pero realmente no podemos obviar que una cantera de élite debe de ganar. Un segundito que voy a conectar el cargador. Un segundito. Dale. Listo. Ahí mientras vas conectando el cargador, Pablo, si bien es cierto, creo que años atrás, no sé si se estaba confundiendo un poco el panorama cuando decían que simplemente había que formar. Y creo que los chicos, aunque uno no quiera y desde siempre trata de competir, hasta en el colegio compite cuando quiere jugar entre los amigos. Y creo que eso era algo que no sé si muchos sitios lo estaban dejando de lado. Tanto es así que a veces hasta el mismo entrenador no sentía la presión, siempre y cuando exista una seguridad o una confianza del sitio donde trabajaba, de que como el resultado no era tan importante, el tipo decía, bueno, si perdía, no sabía el daño que se le estaba haciendo a los chicos. Y como tú bien lo dices, que es bueno que obviamente bajo una estructura y sabemos que si entrenas bien o todo el complemento está bueno, el resultado que se podría dar en la semana es que pueda ser favorable, sin desmerecer con quién te estás enfrentando después, porque ellos también se entiende que hacen lo mismo, pero el esfuerzo que lleva a que trates de realizar todos ese complemento en tu formación te va a permitir seguir compitiendo. Yo le sumaría ahí a Pepe, Pablo, el tema, en el tema este de la competencia, y creo que lo hablamos la vez que nos conectamos, ¿no? O sea, este tema de la competencia es tan amplio porque no solamente es la competencia hablando del rival, sino hay una competencia individual del deportista sobre los objetivos individuales planteados. Hay la competencia con el compañero, que es una competencia distinta, y después si viene la competencia con el rival, ¿no? Que es otra clase de competencia, pero normalmente el deportista compite, de una u otra forma compite. Mire, estoy muy de acuerdo con Pepe en la intervención. La competencia que comenta Gerson, esa competencia con uno mismo y con el compañero, se da en el entrenamiento. Hay una serie de edades, además, donde el entrenamiento tiene mucho más calidad que la competición, porque desgraciadamente para nosotros, nuestros jugadores en edades tempranas compiten en su localidad. Nosotros tenemos los mejores equipos en esas edades, con lo cual la competición pues no le da la vitamina o la energía suficiente a nuestro jugador para que se desarrolle de la misma forma que lo hace en el entrenamiento. Con lo cual, durante mucho tiempo, 2, 3, 4 años, el principal elemento competitivo para nuestros jugadores es el entrenamiento. Pero nosotros no podemos generarle un falso contexto. El contexto que tenemos que crear debe de ser verdadero, porque si no, cuando realmente pasen a competiciones donde realmente la competitividad sí ya es cierta y además el ganar es importante porque es por lo que se premia y por lo que se brilla y no podemos vivir alejados de la realidad, pues yo siempre digo lo mismo, que soy un responsable que quiero que se forme al futbolista, evidentemente con el grado y con el cariño y con la atención que necesita, pero tenemos que prepararlos desde muy pequeñitos para que compitan y para que estén preparados para lo que se van a encontrar en el medio plazo y en el largo plazo, que es la exigencia de competir para ganar. Exacto. Claro. Consideramos además que para divertirse y para formarse sin exigencia competitiva, pues hay otros equipos que no son canteras de élite y donde los chicos pueden jugar con otro tipo de condicionantes y evidentemente siempre con la formación educativa, con la formación personal, con el desarrollo del niño en su edad. Pero somos una cantera de élite, con lo cual el mensaje es formar a futbolistas de élite a futuro y no se puede vivir a espaldas del resultado. Otra cuestión distinta es que yo estoy convencido que el resultado llega muchísimo más natural
si lo hacemos formando a un futbolista completo y desligándonos de esa presión continua que la competición muchas veces nos obliga y nos lleva a cometer decisiones erróneas con respecto al futbolista. Pasa mucho, por ejemplo, en los futbolistas que tienen dificultades físicas, en los inicios de su desarrollo, son más pequeñitos, tienen menos carrera, tienen menos piernas, pero en cambio tienen talento. Hay entrenadores que ese talento lo ven, lo desarrollan, apuestan por él mismo y ponen en riesgo un determinado resultado, y esos son los que considero que son entrenadores de cantera de peso, y hay otros entrenadores que con tal de no poner en riesgo el resultado, pues al jugador del talento no le dan ese input y esa experiencia de jugar determinados partidos importantes porque protegen el resultado por encima del jugador. A eso me refería, Pepe, antes cuando te hablaba de la filosofía, ¿no? Perfecto, quedó claro, quedó claro. Sí, clarísimo. Y ahí comparto mucho lo que estás explicando, de verdad. Obviamente sería a veces ideal llegar a un punto medio, ¿no? Pero ahí está en lo que piensa el entrenador en función de muchas cosas, de su continuidad, de su estabilidad y pasa eso, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que yo entiendo que los clubes ahí tienen que apoyar al entrenador, ¿no? Nosotros no podemos pretender que un entrenador sea un entrenador obsesionado con el desarrollo personal y profesional y evolutivo de un niño y después, por ejemplo, tomar decisiones contrarias al mismo en función del resultado. Eso es muy contradictorio. Con lo cual, ese cambio cultural debe de proceder de arriba abajo. Somos nosotros los que tenemos que darle ejemplo a nuestros entrenadores de que el resultado es importante, muy importante, pero que no es lo único y que la forma de llegar al mismo es lo que realmente marca la diferencia. Tú lo has dicho, la forma es lo que te debe marcar y por eso es importante, a través de lo que has explicado, la formación del entrenador. O sea, es muy clave, ¿no? Para poder lograr lo que venimos conversando. Dale, Pablo, seguimos. Bueno, nuestro modelo, como decía, pues identificable, competitivo. Ahí voy un poco al ritmo para que veáis la pantalla. Nuestro modelo debe de ser muy identificable, como he comentado, competitivo, tiene que ser muy flexible y, bueno, cuando hablamos de flexibilidad, pues realmente nos basamos un poco en la historia de nuestra entidad, ¿no? Nuestra entidad no es una entidad valiente y protagonista, esto es una cosa donde me gustaría entretenerme, ¿no? Nuestros equipos son muy atractivos de ver al público y lo hacemos porque realmente necesitamos generar futbolistas que sean valientes, que no tengan, que toleren el error, que tomen decisiones, que sean capaces de solventar lo que la competición normalmente nos exige, que son bloques bajos, que sean creativos. Necesitamos recuperar ese fútbol de calle que desgraciadamente con entrenadores demasiado tactificados se está perdiendo. Y bueno, eso poco a poco, esto no es un trabajo ni de un año ni de dos, los proyectos y procesos de cantera tienen una duración que uno no puede entenderla en un par de años, ni muchísimo menos, pero que poco a poco vamos consiguiendo que nuestra cantera pues vaya siendo referencia a nivel nacional e internacional, porque cuando se ve un equipo del Betis en el campo se nota que es un equipo del Betis en el campo. Después también aparece ahí lo de rico en variedad de registros. No somos el Barcelona, que por ejemplo, todo el que tiene uso de razón ha visto al Barcelona durante los últimos 25 años jugar bajo un modelo casi que idéntico. Eso es una ventaja importante para la cantera, pero nuestro primer equipo no es el caso. Nuestro primer equipo ha variado mucho el tipo de entrenador en su primer equipo, con lo cual nosotros estamos obligados a adaptarnos a esa variedad. Entonces necesitamos un jugador muy flexible que maneje muchos registros, porque se puede encontrar en el primer equipo a entrenadores de uno u otro registro y no puede ser un problema para nosotros, ¿no? Pablo, ahí discúlpame que interrumpa. Me quedé con una frase que dijiste de, a ver, que me expliques o qué entiendes, o para tratar de yo entenderte, el jugador de la calle, porque se habla hace muchísimo tiempo del jugador de la calle, ¿verdad? Y sobre todo por los
los sistemas, las metodologías de entrenamiento de muchos que han variado. Y en esta última, en función, si bien es cierto, ustedes como una estructura tienen un modelo, tienen una idea, y si bien es cierto, tú comentas de que el Betis es un equipo que lo identificas a la hora que está jugando, que es el Betis, porque esa estructura, si bien es cierto, no es, a ver, la que puede predominar en primera división, muy a pesar del entrenador que llega, porque a ver si te trato de entender un poco que el entrenador que llega a primera división, él puede poner su estilo, Sí, ¿verdad? Entonces, y eso hace a veces, que creo que lo vas a explicar y estoy clarísimo en eso, de que ustedes sí tratan de esa formación integral, de que el chico se pueda adecuar a los claro. diferentes entrenadores con los que se puede encontrar a futuro, ¿verdad? Efectivamente, Pepe. De alguna forma lo voy a resumir desde el punto de vista de que los que nos adaptamos somos nosotros a la figura del entrenador. El club, hasta hoy mismo, a día de hoy, si después cambiara en algún momento, pues sería al revés, pero nunca ha sido al revés porque no hay muchos equipos además que trabajen de esa forma. El club firma al entrenador que necesita, que la dirección deportiva considera que necesita, y somos nosotros los que tenemos que tener a un jugador preparado independientemente del tipo de técnico que entrena el primer equipo. Eso es lo ideal. Nosotros necesitamos, os voy a hablar futbolísticamente hablando, nosotros necesitamos un futbolista que sea capaz de defender en bloque alto para robar, porque dé con un entrenador que le guste ser protagonista y vivir en campo contrario, pero también tenemos que tener un jugador preparado para defender en zona 1, bloque bajo, y estar preparado para salir al robo y aprovechar la transición en los espacios. Pues nosotros, el mismo futbolista tiene que ser capaz de estar preparado a nivel físico, condicional, técnico, táctico, cognitivo, afectivo y psicológico para, independientemente de quién entrena el primer equipo, estar capacitado para jugar en la élite. Y el jugador de la calle. Bueno, pues el jugador de la calle es que ahí tenemos un déficit. Nosotros y la gran mayoría de cantera, eso es algo que está muy, muy interiorizado, ¿no? El jugador de la calle es aquel jugador que hemos perdido. A ver si somos capaces de recuperarlo. Hay una parte que no tiene culpa a nadie, que es que antiguamente los niños jugaban en la calle. Los chicos a día de hoy no juegan en la calle es mucho más peligrosa que antes. Los padres somos mucho más protectores que antes. La vida ha evolucionado hacia las actividades extraescolares, hacia cargar al niño de una serie de actividades que no están relacionadas con el fútbol, que no están mal, por supuesto, la música, el inglés, la gimnasia rítmica, el ballet, y está muy bien y genera seguramente una persona mucho más completa, pero sí va contra el fútbol de calle. Los niños juegan mucho menos en la calle. Y después hay una parte que está relacionada con nuestra culpabilidad. Y es que, Claro, bueno, a ver si ahí yo creo que el fútbol en la calle lo relacionamos con el conocidísimo número 10, que ya no se encuentra, porque hasta el 10 dejó de ser parte de un juego, ¿no? Hay gente o hay entrenadores que te dicen, yo no quiero un volante, un 10 talentoso porque no me ayuda a marcar, porque no corre, porque no lo dejamos pensar. Y obviamente creo que antes se hablaba de jugar a 1 o 2 toques, pero ¿cómo claro, generas la superioridad? A veces, ¿cómo lo dejas al chico ser en una situación de ataque? Obviamente que si el chico entiende el juego, va a saber dónde tiene que hacer esas situaciones, ¿verdad? Y esa es responsabilidad de nosotros los entrenadores. Pero creo que sí dejamos ese talento. O sea, yo creo, Messi es Messi, ¿verdad? Pero después, o sea, creo que estamos dejando en función al inicio de todo del programa, de que hablabas, de que había toda una metodología, todo un compendio de cosas que llevaban al jugador a desarrollarse, pero dejábamos al 10. No sé si me entiendes eso, ¿no? Por mi sentimiento, por el 10, el que siempre te va a sacar algo distinto. bueno, porque tú, sí, estoy de acuerdo, porque identificas al 10 como el futbolista pues, más creativo, pero le pasa a todos los números, ¿eh? Al 6, al 8, al 2. Y has dicho una cosa clave, ¿no? Una de las cuestiones, por ejemplo, la sesión de entrenamiento de la última década, ya casi que podría decir,
son sesiones de entrenamiento donde la gran mayoría de tareas están limitadas en el número de toques. La gran mayoría de tareas. Eso va en contra del regate. Después, la gran mayoría de tareas están limitadas zonalmente y con obligaciones de ocupación racional del terreno de juego y con ocupaciones zonales, con el modelo y de la posición, ¿no? El modelo posicional que ha estado tan de moda, ¿no? Que ahora se está, pues quizá poniendo un poquito más en entredicho, ¿no? Bueno, pues todas esas cuestiones, todo ese entrenamiento tipo de la última década, incluso más de la última década, pues nos han llevado a un futbolista mucho más completo en lo táctico, mucho más completo en lo físico, yo diría que menos técnico o por lo menos menos creativo y tenemos que recuperar el desborde. Pasa mucho que los entrenadores además cada vez son mejores, cada vez dirigen más, cada vez hacen a un futbolista menos autónomo porque realmente lo dirigen demasiado. Yo veo equipos de cantera donde el entrenador va con el mando a distancia. Cuando se ha generado la situación de superioridad, 2 contra 1, venga, sigue, fija, ahora. Claro, si yo cambia, fija, ahora, cuando el jugador llega y hay 20.000 personas en el campo y no escucha a su entrenador, no sabe lo que tiene que hacer. Bueno. Sí, eso es verdad, eso es verdad. O sea, pero en eso, o sea, hay algo de culpa de nosotros, de los entrenadores y sobre todo que a lo mejor, a ver, no quiero ser grosero ni nada, pero que podamos haber estado en el campo y siempre lo que queríamos era libertad, ¿verdad? Era como a veces, ahora uno que es entrenador y te toca estar en la zona técnica, los jugadores que más te detestan es el lateral y el extremo de ese lado, porque los vas a comenzar a gritar todo el rato, porque es el que tú le das la orden para que pueda gritar, para que pueda comenzar a corregirlo, ¿no? No sé si me entiendes en eso. Sí, pero estoy de acuerdo, pero también te puedes encontrar el caso contrario, que están tan acostumbrados a que los dirija que cuando están en la otra banda te echan de menos, ¿eh? Claro, sí, es verdad, es verdad. Hay una edad, Pepe, yo creo que la cifraría hasta los 15 o 16 años, que ya el jugador se empieza a cuestionar cosas, y ya el jugador empieza a entender un poco más el fútbol. Por debajo de esa edad, el que más sabe de fútbol para un jugador es su entrenador. Sí, o sea, no hay una persona en un vestuario que cuestiona a su entrenador con esa edad, ¿no? Llega a su casa, papá, me ha dicho el míster, y el míster me ha dicho, y claro, si tú además no lo dejas pensar y le das órdenes continuas y lo haces con buena intención, porque tú lo haces para que salgan las cosas bien, pero es que hay que dejar que se equivoque. El jugador se tiene que equivocar muchas veces. Y siempre hablamos acerca de las tomas de decisiones, y estas tomas de decisiones tienen que ver mucho con la autonomía. Cuando que le quitamos esas tomas de decisiones al deportista es que no logramos eso, y como que los encerramos directamente a lo que decía Pepe, decías tú, Pablo, ¿no? Me parece que tenemos que se tiene que crecer, me parece que se ha crecido también en esa parte, se ha perdido algunas cosas, pero como lo decían algunos entrenadores antiguos, ¿no? Hay que recogerlo, lo de antes, lo anterior, que era el entrenamiento, a la forma que tenían de jugar en la calle y llevarlo directamente a nuestros modelos, nuestros métodos de entrenamiento, ¿no? En el cual el jugador se divertía, dejábamos que sabía esa caja de Pandora y a través de eso ir incluyendo y ayudándolo, o sea, ayudándole al chico a que pueda crecer en esa formación, ¿no? Sí, es clarísimo.